Argentina 2019, año electoral, 35 años de democracia. Y otra fecha que uno puede vincular con este año es 1989. Todos 30, 89, 99, 2009, 2019, 30 años después, ilusiones de la democracia y deudas de la democracia. Está Luis Alberto Romero, historiador, nada menos, con nosotros para intentar entender algunos ejes históricos que condicionan el presente. Muchas gracias, Luis Alberto. No, gracias a ustedes. Bueno, Venezuela, ¿no? La noticia del día en Venezuela. ¿Cómo es? Argentina vivió un despertar democrático hace 35 años y una enorme ilusión depositada en el regreso a la democracia. Al día de hoy hay enormes deudas pendientes en lo económico, también en lo social y en lo institucional. ¿Qué pasa que no se ha podido, que esa democracia no fue la democracia virtuosa que esperábamos? ¿Qué esperábamos? Esa es la palabra clave. Creo que los dos somos más o menos coetáneos y lo hemos vivido desde adentro, ¿no? Y esto me parece que es bastante importante porque en realidad hay una enorme cantidad de gente, yo diría mucho más de la mitad, no lo vivió desde adentro y tiene otra visión, ¿no? Haberlo vivido desde el 83 condiciona mucho porque nosotros efectivamente pensamos que estábamos empezando el mundo ideal de la felicidad con la democracia, claro. Y como decía Alfonsín, con la democracia se solucionan todos los problemas, ¿no? Entonces es una carga inicial muy pesada. Yo creo que además era indispensable para que eso saliera adelante, porque nació en condiciones muy precarias. Probablemente sin esa ilusión habría faltado la masa para lanzar ese proyecto, que no fue de recuperación, sino de construcción de algo nuevo, claro. ¿No? Porque en realidad muy distinta a la democracia del 83 de las que tuvimos antes, ¿no? Pero este es un comentario de historiador, las cargas de ilusión fuertes siempre se pagan, porque normalmente hay una desilusión igual y contraria, claro, ¿no? Cuando se está muy arriba siempre se cae. Casi como una ley física, ¿no? Supongo que los que miraron la Revolución Francesa al momento que Napoleón se proclamó emperador habrán pensado, bueno, todo lo que hicimos para esto, ¿no? Sí. Pero yo decía, la situación de gente de 40 años o menos, la perspectiva de ellos, es muy distinta en la medida en que ellos no asocian todas las bondades o las cosas buenas con el régimen político. Ajá. Para ellos el régimen político es algo dado y están por otro lado los problemas. Sí, sí. ¿No? Y yo creo que es una mirada mucho más realista que la que teníamos en el año 83, cuando creíamos que bastaba con la democracia para que todos los problemas, empezando por el problema del Estado, que fue el gran condicionante de Alfonsín, sí. ¿No? Que todos los problemas se solucionaran, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva yo diría, bueno, no está mal lo que hemos conseguido en 35 años de continuidad institucional, sí. De elecciones regulares. Ahora, tengo dos preguntas ahí en relación a lo institucional. La idea de que algunas ideas que manejan ciertos economistas, como Daron Acemoglu, por ejemplo, la idea de que aquellos países que fracasan son aquellos países donde las instituciones son débiles. Instituciones, la división de poderes, la justicia para perseguir la corrupción, la institución de la propiedad privada, ese tipo de conceptos que sostienen el andamiaje de una sociedad. La especie de utopía institucionalista de la Argentina no fue del todo satisfecha. No, yo me apartaría un poco de estas ideas de países que fracasan. Creo que las cosas son mucho más matizadas, ¿no? Por lo menos Argentina viene fracasando desde hace tanto tiempo y todavía aquí estamos conversando sobre la idea de eso, fracaso, ¿no? Por eso, la idea de fracaso, ¿no? Bueno, más o menos se va tirando, ¿no? Ni muy bien ni muy mal, ¿no? Pero efectivamente el punto que hoy a todos nos resulta más sensible de la parte política es la debilidad institucional, que yo creo que es un costado de una debilidad un poco más general, que es la del propio Estado, porque así como están mal las instituciones, está mal toda la burocracia, el funcionariado, está muy mal la idea de que la ley debe ser cumplida, ¿no? Esta es una idea casi absurda para mucha gente, ¿no? Sí, la anomia, ¿no? La anomia o la idea de que la ley la podemos interpretar y si no nos parece muy bien hacemos otra ley para decir en realidad lo que quisieron decir fue esto otro, ¿no? Vivimos ¿Esto en relación al 2x1? Al 2x1, absolutamente, ¿no? Que es una cosa desastrosa que ha hecho el Congreso
y que han hecho gente muy experta, ¿no? Que sabe perfectamente lo que estaba haciendo, ¿no? Desde el punto de vista de esta idea de que si hay una ley, lo primero que hay que hacer es cumplirla. Después la podemos reformar, pero mientras está hay que cumplirla si queremos avanzar en esta cuestión de la institucionalidad, ¿no? Luis Alberto, usted marca en el análisis de estos 35 años de democracia, bueno, que hubo un ciclo peronista que duró como nunca antes en la historia argentina. ¿Eso es un dato importante para entender la falta de productividad institucional y sustentable de la democracia en Argentina? Bueno, yo diría, en el año 83 pudimos haber creído que el peronismo pertenecía al pasado, pero no, el peronismo está presente, sea lo que sea el peronismo, ¿no? Porque es una palabra que incluye muchas cosas. Pero coincido con usted en que si hay algo que no incluye el peronismo, es una idea fuerte sobre la institucionalidad, ¿no? Esa famosa frase que salvo la ley de la gravedad todo se arregla, ¿no? Creo que es bastante característica de cosas tan variadas como fue el peronismo de los 90 o el peronismo de los Kirchner, que son muy distintos. La idea de peronismo asociado con la categoría populismo, ¿es pertinente, la agota o es una simplificación demasiado grosera? Porque el peronismo también tuvo momentos constructivos, ¿no? Bueno, el peronismo es una cosa difícil de definir, pero concreta, es un fenómeno argentino. El populismo es un concepto, ¿no? Los conceptos son útiles o no son útiles, pero lo que es inútil es tratar de meter cada cosa dentro de un concepto que ya existe, porque no entra, ¿no? Y hay algo que falta y hay algo que sobra, y entonces uno tiene que decir, es un populismo, pero, ¿no? Y finalmente la palabra populismo termina no queriendo decir nada, claro, y dándonos la idea de que queremos decir mucho, eso es lo peor, ¿no? Yo hablaría del peronismo y dejaría el populismo tranquilo por un rato, ¿no? ¿Qué fue lo más interesante que aportó el peronismo a la construcción de la Argentina? ¿En los años de Cristina? Sí, no, o a lo largo del siglo XX también. A lo largo del siglo XX, bueno, claro, son 60 años de peronismo, no es fácil decir algo, pero en su etapa de esplendor, y yo diría desde el 45 hasta el 73, ¿no? Con todas las diferencias, aportó un formidable impulso a la democratización social, lo cual es muy bueno en un cierto sentido y muy complicado en otro sentido. Tampoco es ¿En cuál sentido es complicado? Y es muy complicado en el sentido de la institucionalidad, ¿no? En el sentido de el reconocimiento de que hay sectores dirigentes que pueden querer tener alguna idea de dónde llevar el país, ¿no? En ese sentido la democratización ha estado muy asociada con una especie de igualdad hacia abajo, ¿no? Donde nuestros mejores dirigentes son, por ejemplo, los sindicalistas. Claro. ¿No? Por lo menos son los más poderosos. Sí, no, que de hecho si uno viene de otro país y tiene que describir la clase dirigente argentina, en la cabeza pone a Moyano, claro, ¿no? Porque es un hombre muy poderoso. Siempre está, ¿no? Además. Sí. Nunca. Sí. ¿Cómo ve actualmente esta renovación que aporta Cambiemos con la idea de una mejora institucional? ¿Se está dando eso efectivamente? Es pregunta difícil, ¿no? Yo apoyé a Cambiemos precisamente por esta idea de la mejora institucional y reconozco la cantidad de iniciativas positivas y a la vez me doy cuenta de que en muchos casos han chocado contra cosas difíciles de mover, ¿no? Sobre todo por razones tan sencillas como no poder juntar mayoría en el Congreso. A veces es muy difícil hacer las cosas sin tener ese margen, pero aún teniéndola hubiera sido difícil, ¿no? Yo no estoy muy seguro, creo que no sé lo que va a pasar, no estoy muy seguro de si esas cosas van a llegar a cuajar o no. Ojalá lo supiera y viviría más tranquilo, pero pienso que es posible. Tengo una última pregunta, Luis Alberto. Se cumple, este es un aniversario de la tablada también, sí, ¿no? Aquel levantamiento que condicionó tanto el enero de 1989. ¿Cuánto han quedado descartadas las ideas de una revolución que vaya por un costado que no es la política, que de un rodeo en torno a la política, o de un cambio que no tome a la política como el escenario ideal? Yo creo que en la práctica están descartadas, ¿no es cierto? En las fantasías no. En las fantasías hay mucha gente que sigue soñando con eso, pero cuanto más lejano está, más fácil
fácil es la fantasía, que fue la fantasía del kirchnerismo, finalmente no de los Kirchner, sino del movimiento kirchnerista, que era reeditar unos años 70, y sospecho que después de la derrota electoral con mucho más entusiasmo, ¿no? La idea de volver por esa vía en la que el pueblo organizado, no necesariamente la guerrilla, pero sí una acción por fuera de las instituciones. Usted decía que los menores de 40 años tienen una relación más realista con la democracia sin ponerle tantas esperanzas. Así es. Pero al mismo tiempo no están más cerca de un desprecio de cierta democracia representativa, liberal. Es posible, es posible, y ahí, bueno, hacen un cálculo muy realista de cuánto me da esto y cuánto pienso que me podría dar una alternativa diferente, que no descartan. ¿El kirchnerismo interpreta esa mirada? ¿Una mirada menos respetuosa de la división de poderes? No solo, yo creo que es bastante más amplio, ¿no? Para darle un ejemplo, la movilización alrededor del fallo de la Corte del 2x1 fue mucho más amplia de lo que llamaríamos el kirchnerismo, y muestra una Argentina con muchas dudas acerca de la institucionalidad, ¿no? Una Argentina densa y preocupante, que además sigue creyendo en los mitos de la historia argentina que les contaba Pacho O'Donnell o Felipe Piña, o el revisionismo. Así que ¿mitos de qué orden, por ejemplo? Mitos en el sentido de que la historia argentina es una lucha de los pueblos por su liberación nacional y social, el viejo relato nacional y popular, que eso es un problema casi tan serio como el de la institucionalidad, está muy arraigado, ¿no? Y sirve para fundamentar cualquiera de estas fantasías, ¿no? Vamos a volver otro día con los mitos de la historia argentina y cómo... Es un tema que me apasiona. Bueno, lo vamos a volver a invitar entonces. Sí. Muchísimas gracias, Luis Gracias Alberto. a ustedes. Vamos al móvil con Carla Ricciotti y una marcha también que repercute, Venezuela repercute aquí en una marcha en torno a Maduro y el régimen de Venezuela. Sí, Luciana, aquí estamos en la Plaza del Vaticano. Esto es en la calle Cerrito y Montevideo. Aquí se está llevando adelante una manifestación de ciudadanos venezolanos. Recordemos que son 130.000 los venezolanos en el país.